Bueno, una vez más lamento no poder estar con ustedes en Lircay como me hubiera gustado y como lo teníamos pensado, y además como hubiera sido de mi total agrado, porque tengo recuerdos de infancia de Lircay y en fin, es en contra de mi voluntad que no estoy ahí personalmente con ustedes. Me toca hablar sobre Arguedas en Ica y sin duda es un tema interesante, creo yo, y espero que lo sea para ustedes. No tuve la suerte de conocer personalmente a José María Arguedas. Pude haberlo conocido, pues yo tenía 20 años cuando murió, pero no habiéndolo conocido, la literatura nos permite conocer las grandes almas que la muerte ausenta, como dice don Francisco de Quevedo y Villegas en un famoso soneto, las grandes almas que la muerte ausenta a través de la literatura, ¿no? Arguedas lo conocí leyendo su literatura y leyendo también su obra antropológica y identificándome con esa literatura y con esa obra magnífica. Así es como tengo amistad con este cholo de Andahuaylas, este peruano concernido por su patria y por su pueblo. Me tendrán que perdonar que no sea del todo académico. Hablo de Arguedas como de un amigo, un poeta amigo. Hubiera querido atracarle la pistola, hubiera querido conversar con él, escucharlo cantar los cantos que aprendió de los indios en su infancia. Hubiera querido sentarme con él a la sombra de un guarango y hablar de los cerros y las lagunas de Ica. Y no estoy tan fuera de lugar. En 1926, José María Arguedas comienza sus estudios secundarios en el Colegio San Luis Gonzaga de Ica. Arguedas, como mucho antes que él, el Inca Garcilaso, ha tenido una experiencia directa del Valle de Ica. Para nosotros también el Valle de Ica es de experiencia directa. En nuestro caso, aún más, pues tengo una abuela iqueña. El apellido es de la Quintana. Heredó mi abuela el fundo guamaní, el primero del valle, el más alto del Valle Ica. De ahí provinieron los magros ingresos de la familia de mi padre. De ahí vivió la familia en Lima. Mi abuelo paterno fue un magistrado que llegó a ser vocal de la Corte Suprema. No era una familia rica y un cierto estoicismo católico rigió sus vidas. También es por Ica nuestro parentesco con la madre Luz María Álvarez Calderón, la fundadora de la universidad. Ella descendía de don Eulogio Fernandini de la Quintana, rico minero de Cerro de Pasco. A esa fortuna se debió el que la madre Luz María tuviera los medios para su labor educativa. Así fundó primero la Universidad Femenina de los Sagrados Corazones en Lima y luego un colegio en Huancavelica y finalmente la UDEA en Lircay. Ya no en Ica, sino en Huancavelica, fue donde otro de la Quintana, mi padre, Alberto Benavides de la Quintana, se inició como geólogo en las minas de Julcani. Dos personajes ligados a Ica, la madre Álvarez Calderón y mi padre, llegaron a ser importantes para Huancavelica. Un tercer de la Quintana,
fue mi tío Pedro Cabrera de Arquea, un personaje épico como el que más, y que me llevó a Samaca siendo yo niño. Ica, la luz de Ica. A unos 500 metros sobre el nivel del mar, Ica está lejos del mar. El río rompió por en medio del tablazo, o sea, el desierto. El valle es una franja verde entre dos cordilleras, los Andes y la cordillera de la costa. Hace 16 millones de años se levantó volcánica sobre un suelo marino la cordillera de los Andes. Más antigua, 200 millones de años, la cordillera de la costa muestra lo que fueron islas de mares primordiales. Todo esto es información geológica y proviene principalmente de mi padre, que era geólogo. Los cerros de Paracas, las lomas de Amara y las de San Fernando en Nazca encajonaron estos valles costeros generando tierras de las más fértiles del planeta. Arguedas lo sabe. Cito: en el valle de Ica, donde se cultiva la tierra desde hace 5 o 10 mil años y cerca de la ciudad, hay varias lagunas encantadas. La Victoria es la más pequeña, la rodean palmeras de altísimos penachos. El agua es verde, espesa, natas casi fétidas flotan de un extremo a otro de la laguna. Es honda y está entre algodonales. Aparece singularmente como un misterio de la tierra, porque la costa peruana es un astral desierto, donde los valles son apenas delgados hilos que comunican el mar con los Andes. Y la tierra de estos oasis produce más que ninguna otra de América. Es polvo que el agua de los Andes ha renovado durante milenios cada verano. El río de Ica, hay que decirlo de pasada, viene de Huancavelica, ¿no? De la zona de Guaitará, tiene una cuenca muy pequeña, pero el agua que nos llega a Ica es el agua de Huancavelica, sin duda alguna. Entre la costa y la sierra, Ica es esta tierra que miraron repleto de guarangos tanto el Inca Garcilaso de la Vega como el padre Bernabé Cobo, el último de los cronistas. Los guarangos, de los que dice Arguedas, que dejan pasar el sol, pero quitándole el fuego. Arguedas es un observador, poeta. Los guarangos que hunden sus raíces debajo de la tierra unos 70 metros, según dicen los biólogos, y beben ahí el agua de los acuíferos. Los guarangos que fueron pasto de dinosaurios y tan antiguos como ellos, y que ahí están a pesar de los carboneros y de la codicia del siglo XX. Orobilca es el cuento iqueño de Arguedas. No me parece que sea un cuento muy logrado como tal. Arguedas lo escribió en 1954. Su escolaridad iqueña data de 1926, casi 30 años después. Arguedas ha aprendido mucho, se ha hecho antropólogo y su amor por el Perú lo ha hecho geógrafo también, a más del poeta que siempre fue. La luz, dice Arguedas, del crepúsculo embellece a los seres de la costa. El cuento como tal, Orobilca, nos parece a veces un poco forzado.
es la trompeadera entre un tal Salcedo, que parece ser el propio Arguedas, y un personaje antipático, cuyo nombre es Wilster. Lo señala como ciertamente extranjerizante, este Wilster, ¿no? ¿Quién será? Salcedo es probablemente el propio Arguedas. Wilster provoca a Salcedo y al final queda mal parado. Salcedo le da una buena maja. Pero creo que eso no es lo más importante en el cuento. Le interesa a Arguedas este muchacho adicto a las apariciones e invenciones, como todos los que viven entre los ríos profundos y las montañas inmensas de los Andes. Orovilca es un canto de amor a Ica. Esta Ica a la que siguen viniendo huancavelicanos y ayacuchanos, y que según mi amigo el arqueólogo David Beresford Jones, en un libro maravilloso que se titula The Lost Woodlands of Ancient Nazca, o sea, los antiguos bosques de Nazca, ¿no? Los bosques perdidos de la antigua Nazca, ¿no? Que es un libro extraordinario, que en realidad, como decía mi padre, todos los iqueños debieran leer ese libro, ¿no? Y no solo los iqueños, los peruanos, ¿no? Según David Beresford Jones, Ica sería el hervidero de donde surgirá quizás una nueva patria doblemente mestiza que ahora se genera en Ica. Nuestro querido poeta José María Arguedas lo sospechó. El cuento comienza con un ave que siempre nos acompaña en Ica, el chaucato. El chaucato en el norte se le dice chisco, en Lima se le dice chauco, en Chile le dicen tenca, en fin, es un pajarito de cola larga, muy gracioso, muy cantor, y el cuento acaba con una corvina de oro que deja su huella en el desierto. Es el mito infaltable en la poesía. Vuelvo al chaucato y se los presento en una acuarela de mi recordado amigo Daniel Peña. El chaucato es esta ave muy cantora y muy graciosa, que salvo los lugares donde los agroexportadores han acabado con ella, con él o ella, no sé, en el Valle Bajo de Ica todavía los chaucatos hacen de la suya y viven ahí alegrándonos la vida con su canto. El chaucato, vuelvo al chaucato y se los presento en esta acuarela de mi recordadísimo amigo Daniel Peña Bresciani, un gran acuarelista del Perú. Y por último, permítanme citar lo que dice Arguedas sobre el chaucato. Dice, y así comienza el cuento de Orovilca, ¿no? El chaucato ve a la víbora y la denuncia. Su lírica voz se descompone. Cuando descubre a la serpiente venenosa, lanza un silbido más de alarma que de espanto, y otros chaucatos vuelan agitadamente hacia el sitio del descubrimiento. Se posan cerca, miran el suelo con disimulado espanto y llaman saltando, alborotando. Los campesinos acuden con urgencia,
Buscan al reptil y lo parten a machetazos. Los chaucatos contemplan la degollación de la víbora y se dispersan luego hacia sus querencias, a sus árboles y campos fértiles. Si la víbora no es alcanzada por los campesinos, los chaucatos se resignan, cambian la voz lentamente, del tono de horror a la cristalina música, y vuelan abriendo y cerrando las alas, como cayendo y levantándose en línea quebrada, a la manera de sus primos, el chuguillo, el guardacaballos costeño y el zorzal andino. El chaucato es campesino, no va a los árboles de las ciudades, es pardo, jaspeado, de pico fino y largo. La víbora se arrastra sobre el suelo polvoriento del valle, traza líneas visibles en la tierra. Así comienza el cuento de Rovilca, con este homenaje a esta ave cantora, que es el chaucato. Por supuesto no es el único que tenemos ahí en Ica, pero además el nombre chaucato, ¿no? O sea, los nombres iqueños de las aves son muy graciosos, ¿no? Y tienen que ver, por supuesto, con los orígenes quechuas o incluso anteriores, ¿no? Según nos dice el doctor Cerrón Palomino, tenemos nombres que nos vienen de la aymara y de lenguas más antiguas. Bueno, es un asunto del que sé yo poco, pero lo cierto es que chaucato, pichingo, cochuca, en fin, son nombres que encontramos en las aves en Ica, y Gregorio Martínez, este gran escritor de Nazca, tiene alguna página en la que menciona todos esos nombres, y la verdad es que son nombres muy graciosos. A los iqueños nos gusta jugar con los nombres, y eso ocurre sin duda con los nombres de las aves, ¿no? El turtupilín, por ejemplo, ¿no? ¿De dónde han sacado ese nombre? No sé, pero es el pajarito rojo, que aquí en Lima le dan un nombre ridículo, ¿no? Que es cardenal, en fin, pero en Ica es el turtupilín, y que aparece también con mucha frecuencia, ¿no? El chaucato, pues, para Arguedas, que vivió 2 años en Ica, significa parte importante de su recuerdo de Ica, ¿no? Esta ave linda, ¿no? Vuelvo al chaucato que les he presentado con una acuarela, y por último, permítanme recitarles, en homenaje a Arguedas, un texto mío con el título de Hermano Chaucato. Y eso lo escribí un día que estaba frente a un chaucato, ahí en mi chacra, en Ica, y en realidad estaba muy cerca a mí, cosa que es curiosa, y se me ocurrió decirle: hermano chaucato, parentesco no tenemos, tú comes lombrices y yo pato, te comes mi fruta de la planta y del plato, donde yo tengo brazos, tú alas, no tengo pico ni plumas ni vuelo, pero no te envidio, te digo hermano en la existencia, hijos de la nobilísima tierra que nos cobija girando en el azul. Muchas gracias.